carburados al 100%, los programas de consolidar lo existente y los programas de ampliación del producto como los museos que les he citado, por ejemplo, ha sido el nuevo cambio de la política que nos ha instruido el presidente de la República, hacer del turismo una herramienta de reconciliación social, y por ello hemos estado canalizando recursos a todas las plazas de vocación turística para fortalecer un mejor nivel de vida a la población local, que es fundamental. Bueno, Miguel, has hecho un resumen realmente importantísimo de desde tu evolución y tus 53 años en el turismo hasta estos últimos días en los que vais a preparar también una continuidad a estos proyectos. Pero a mí me gustaría hacer hincapié en dos cosas que el Grupo Excelencias lleva haciendo más de 18 años. Bueno, cumplimos 25 años este año de revistas Excelencias, pero los premios Excelencias, en los que México ha sido uno de los países donde ha habido mayor aplicación a ellos. Quizá de los datos y de los pueblos en los que has hablado, Ángeles Verdes este año tuvieron un premio Excelencia. Claro que sí. Orizaba, una ciudad en la que hubo incluso una anécdota, que cuando presentaron el proyecto, yo recuerdo haberlo visto, y el jurado dijo: pero si esto es una ciudad como otras muchas, perdón, tienen que analizar ustedes cómo era hace muy poquito tiempo y lo que han conseguido hacer a día de hoy. Y realmente eso fue suficiente como para evaluar y cómo puede llevar turismo, o cómo puede llevarse turismo a un lugar donde hay realmente valor y crecimiento de las autoridades, para mostrar lo que puede ser una historia, y de una ciudad industrial convertirla en una ciudad turística, una ciudad industrial hundida, sin recursos, olvidada casi. Se puede convertir en esto. No vamos a hablar de San Miguel de Allende, o no vamos a hablar de los lugares que realmente son brillantes por sí mismos y ya lo merecen. Pero hablando de estos sitios, yo te quisiera decir, este año, el año 2023, ha sido el primer año que el Grupo Excelencias genera y crea unos premios a los pueblos mágicos, precisamente por esa historia tan bonita y de distribuir la imagen turística no solamente en los polos turísticos de gran atracción mundial, sino para que un gran país tenga también muchos pequeños lugares que son grandes en sí mismos y al ser conocidos puedan funcionar. No hemos hablado de las nuevas conexiones de la Ciudad de México a través del aeropuerto, controvertido, pero yo personalmente estuve este sábado, llegué por él. Evidentemente tengo que decirte, creo que os falta un tren de unión o un metro de unión entre el aeropuerto y la Ciudad de México. Tuve que hacer un transbordo en autobús desde ese aeropuerto hasta el Benito Juárez para llegar hasta aquí. Pero vi un gran cartel que pone metro, en el que habla de transporte por ferrocarril, ¿no? Y dices, ¿cuándo se va a poner en marcha eso? ¿Y cómo puede eso unir a esos pueblos que también van a estar más cercanos, que ese aeropuerto va a unir a Hidalgo, que estaba también lejos del otro lado y ahora va a estar mucho más cerca? Bueno, el aeropuerto Felipe Ángeles ha sido un récord mundial. En 2 años se hizo la obra y se concluyó, tomando en consideración que el nuevo aeropuerto de Berlín duró 20 años en hacerse un aeropuerto. Este aeropuerto efectivamente sí tiene ya un tren, faltan 6 kilómetros para concluirlo. La estación central será en Buenavista, la antigua gran estación de tren. De ahí van a subir a un tren específico donde hay espacio para equipaje, con gran seguridad y con todo. Y en forma expedita estamos hablando de estacionamiento, un gran tren, el andén totalmente remodelado, donde van a ser 46 minutos a la estación subterránea del aeropuerto Felipe Ángeles. Estamos hablando ya escasos 2 meses de concluir esos 6 kilómetros que faltan. Por otro lado, también ya se está por concluir la última estación de Indios Verdes para el tranvía, para el autobús.
La carretera metropolitana, el Mexiquense, ya se concluyó el paso a desnivel. El que viene, por ejemplo, del sur de México, pasa por el paso a desnivel que da a la autopista de Querétaro. Luego, al dar la vuelta, se ve el aeropuerto Felipe Ángeles, pero no estaba terminado ese paso a desnivel. Había que seguir para salir por el paso a desnivel en la carretera de Hidalgo y se perdían 50 minutos. Cuando la autopista del Mexiquense estaba a escasos 2 kilómetros ya del aeropuerto internacional, ya está concluido, está perfecto. La autopista de Toluca, perdón, la de Hidalgo, ya está el nuevo carril concluido. Estamos hablando de algunos detalles. Y luego del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya está el paso a desnivel al Mexiquense, y falta solamente un paso a desnivel que elimina 5 semáforos que ahí se perderían actualmente sin el paso a desnivel cerca de 15 minutos. Entonces, todo eso está contemplado. Lo de controvertido es porque cuando en la anterior administración se quería hacer el aeropuerto en Texcoco, en ningún país del mundo permiten construir en un vaso regulador. El vaso de Texcoco es el único vaso regulador de la Ciudad de México. Por eso, cuando se hicieron los estudios anteriores en la década de los 80s, determinaron que Hidalgo era la solución. Luego mandan a hacer otro estudio ya Vicente Fox, y coincide que también era anterior a Vicente Fox, era allá en Hidalgo. En la época de la gran corrupción, dicen, en el vaso de Texcoco, donde se habían apropiado de los terrenos, pero en un vaso de Texcoco donde el piso firme está a más de 60 metros. Entonces las pistas iban a tener hundimientos y iba a salir un mantenimiento millonario. Pero además, ¿por qué los científicos o los especialistas, las dos pistas 23 izquierda y derecha tienen una alineación? ¿Y por qué de pronto el supuesto aeropuerto de Texcoco iba a tener las pistas encontradas? Que ya cambió en 50 años o 60 los vientos de la ciudad, que ya abrieron los cerros para que entren nuevas corrientes de aire, pero además estaban apuntalados al lago Nabor Carrillo. ¿A dónde estaban los ecologistas? Porque ahora han surgido los ecologistas por doquier, pero ese lago Nabor Carrillo lo hicieron en los 60s, ¿para qué? Para mitigar las ventiscas de arena del lago de Texcoco, que quienes vivíamos en esa época, los abuelos decían, ya viene febrero, vienen las ventiscas de Texcoco. Entonces, ahí llegaron a ver de fauna los patos que vienen de Canadá y de ahí salen para Costa Rica. Entonces, al hacer el aeropuerto en un vaso regulador, donde cada vez que hay grandes lluvias, se hacen 16 lagos o lagunas, ahí iba a sufrir una inundación. Entonces, permanentemente se tenía que tener máquinas para sacar el agua, corriendo el peligro la Gustavo Amadero de inundación. Pero pues, ¿qué importaba la ciudadanía? ¿Qué importaba los más pobres? Los habían abandonado por 75 años. Entonces, y ya empezaban a secar el lago Nabor Carrillo para evitar los patos y otras aves. Cuando vayas en avión, si te sientas en la ventanilla derecha, te darás cuenta que ya habían logrado secar el 35-40% del lago. ¿Dónde estaban los ecologistas? El que fue director, el que fue secretario de Medio Ambiente de Felipe Calderón,
una persona, a mi juicio, muy profesional, precisamente descendiente de españoles de allá de Cudillero, Luege Camargo. Él advirtió, no se puede construir en un vaso regulador, hay que proteger el vaso regulador. Hasta lo corrieron. Allá hay testimonios en YouTube. Vean lo que dice un experto y además de un partido de oposición. Por eso lo corrieron, porque primero estaban los intereses personales y de grupo a los de la protección del ecosistema. ¿Dónde estaban todas esas organizaciones? Finalmente se decide hacerlo donde siempre se dijo, allá en el estado de Hidalgo, y en esta ocasión fue en el estado de México, al lado, en la base militar. Al hacer el aeropuerto de Texcoco, iban a quitar el aeropuerto de la Ciudad de México e iban a quitar el aeropuerto de la zona militar de Santa Lucía. Íbamos a pasar al Guinness Record, el único país por hacer un aeropuerto en una zona, en un vaso regulador, desbaratar 2 aeropuertos. Cuando hoy en día el piso firme a donde está el aeropuerto Felipe Ángeles está a 4 metros. Por cierto, se encontraron más de 350 mamuts. Se hizo el gran museo del mamut, el museo de la aviación, el museo del ferrocarril del Olivo, donde viajaban los presidentes de la República, y se hizo el museo Felipe Ángeles. Y es un aeropuerto que la oposición decía, hay un cerro en medio, pero también decía la oposición, la torre de control está inclinada. Entonces ya le íbamos a hacer la competencia a la torre inclinada de Pisa y desde luego con el cerro. Afortunadamente, pues ahí llegaron los presidentes de Estados Unidos y de Canadá y pues serían los primeros los equipos de seguridad en prohibir que aterrizaran ahí si está el cerro en medio, como decían nuestros detractores. Es un aeropuerto seguro, un aeropuerto que poco a poco viene consolidándose. Ese es el tema del aeropuerto. El de los pueblos mágicos, pues efectivamente es un programa que lo hemos venido a complementar con los barrios mágicos para darle viabilidad también a las capitales de la República, porque también hay barrios en aquello. Pero también algo importante, cambiamos el reglamento, porque el reglamento anterior hablaba de una serie de requisitos que delegaba a otros la posibilidad de progreso. El ejemplo es Pinal de Amoles. Acabo de estar este fin de semana allá en la sierra de Querétaro, a 3,000 metros de altura, una zona minera por excelencia, donde hay cascadas, lagos, y un mirador donde se ven las nubes abajo, el mirador del cielo, en donde tiene un museo precioso. Entonces es mejor darle la oportunidad para que empiecen a tener mayor afluencia y eso propicia mayor inversión y generación que decirles no desde un principio a través de un reglamento. Por ello ahora tenemos 177 pueblos mágicos. Hasta ahí se acabó ya ese programa en esta administración y el próximo mes de noviembre lanzaremos una convocatoria para que el próximo año nombremos nuevos barrios mágicos. Hoy hay 32, pero vamos a abrir ese capítulo para darle otro incremento y posibilidad a las capitales de diferentes estados de la República. Secretario, perdón. Entonces eso significa que los premios que vamos a hacer para el año 2024 pueden tener una categoría de barrios mágicos también. Claro que sí. Claro que sí, y se están haciendo unos maravillosos. No solamente felicitarles por esta acción y este trabajo, sino que hay otros países del entorno que han seguido su ejemplo y su lineamiento, como es el Ecuador, con los pueblos mágicos ecuatorianos que siguen estrictamente las normas marcadas en los pueblos mágicos anteriores y que creo que en este momento se van a reproducir de nuevo esos cambios que están haciendo ustedes para ampliarlos y así el Ministerio de Turismo con las nuevas elecciones veremos lo que pasa,
pero hasta este momento así está previsto. Así Así que yo le felicito de verdad aquí siga usted abierto, porque creo que este resumen no va a ser el último que tengamos en este periodo de tiempo de su mandato. Así que creo que podemos continuar. ¿Algún tema que tiene usted que puntualizarnos más antes de terminar su entrevista? Sí, que tenemos ya, mandé a hacer de todos los programas pequeñas cápsulas, porque hemos hecho, por ejemplo, en sustentabilidad, hoy hubo un foro de sustentabilidad y tenemos programas con la UNESCO, con el gobierno alemán, donde se han invertido más de 10, 12 millones de dólares para protección de algunos puntos de la República Mexicana, el programa de Ángeles Verdes, el programa mismo de informática. Hoy pueden ingresar a Datatur y verán que ya pueden navegar por todos los pueblos de este país, todas las ciudades, y ver las unidades administrativas, su crecimiento económico, abierto al público. Y así hemos estado dedicados a todos los programas que por ley nos compete desarrollar, a dejarlos al término de la administración al 100%. ¿Cuál ha sido el resultado? Pasamos ya del lugar número 14 en captación de divisas al lugar número 9. El año pasado captamos 28.016 millones de dólares, 14% más que en el 2019. Por otra parte, en inversión extranjera, el año pasado captamos 4.200 millones de dólares, 245% más que en el 2019, cifra histórica, lo que significa que hay confianza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El peso está más firme que nunca. Yo recuerdo que al inicio de la administración decían, ya nos van a hundir, el peso se va a 37, vamos a ser un país como algunos otros que merecen su respeto. Al contrario, se han dado cuenta que la torre de control del nuevo aeropuerto no está inclinada, simplemente propaganda de la oposición negativa. Un cerro en medio, propaganda negativa. Que el peso iba a estar a 35, más firme que nunca. Hay programa sólido de turismo, que quitamos el consejo, sí. El consejo nos llevó al lugar número 17 y al lugar número 40. Hoy sin consejo no tengo 22 oficinas. Hoy tengo más de 156 oficinas con las embajadas. En materia de gasto per cápita, pasamos del lugar 40 al 28. Así que en inversión y en todos los aspectos turísticos hemos estado superando las metas. Vamos a cerrar este año con 31,000 millones de dólares y vamos, desde luego, a seguir consolidando todos los programas para no dejar el síndrome Akenatón a la siguiente administración. Todo estará concluido y sobre todo con el ánimo de que ya en esta ocasión hay muchos jóvenes que no se han dado cuenta, pero a mí me tocó, a muchos les tocó, también a Armando de la Garza le tocó. Cada fin de sexenio era drama, devaluación, inflación y drama. También a Rafael González le tocó. En esta ocasión habrá una transición pacífica, tersa, sólida y sin vaivenes económicos para ir consolidando al país como lo que siempre hemos querido, ser independientes, legarle a las próximas generaciones un México mejor. Yo quiero felicitarle por dos elementos que tienen mucho que ver con lo que nosotros hacemos, que es el trabajo para que el turismo llegue a todos los pueblos, que llegue a los más pequeños, y el hecho de poder crear unos tianguis turísticos internacionales en los que se presentan a las pequeñas poblaciones y que tienen ese interés tan grande para un número importantísimo de visitantes, que lo que les faltaba de alguna forma era la transformación de las comunicaciones, y que ustedes están consiguiendo que esa transformación de las comunicaciones se abra. Entendemos que desde el punto de vista macroeconómico tendrá su visión, desde la micro tendrá sus enemigos, pero también desde el punto de vista social entendemos que
que tiene sobre todo un respeto importante por las personas con menos recursos, con los lugares patrimoniales que estaban más cerrados, y por lo tanto desde Premios y Excelencias no solamente valoraremos en México ese esfuerzo que haga la administración que sea, el ministro de Turismo o el secretario de Turismo que vaya a aportar, local o nacional, sino que realmente tenga una visión internacional que fuera de las peleas políticas internas de un país le den al pueblo la posibilidad de mostrarse fuera. Yo quiero felicitarles a ustedes porque van ustedes a Los Ángeles y harán un esfuerzo importante, y a lo mejor no es la mayor feria del mundo, pero será una feria que abrirá camino. Estuvieron en Barcelona justo en medio de una pandemia, bueno, al final de una pandemia. Una felicitación para ustedes por el hecho de haber conseguido mantener sus fronteras abiertas y un apoyo al sector privado que fue importante, porque ese sector hotelero que en otros países se hundió, con ustedes pudo sobrevivir, no digamos que vivir en la abundancia, pero sobrevivió. Y también desde el punto de vista más amplio y desde nuestro concepto de trabajo, entendemos desde una visión objetiva desde el exterior del país que hoy dos países fueron ejemplo mundial de del trabajo contra la pandemia en defensa de su propia economía interna, y fueron la República Dominicana y ustedes, un pequeño país y un gran país que hoy han tenido el resultado de ese riesgo que tomaron, que era precisamente el de permitir que hubiese entrada de personas muy controlada médicamente, y ustedes con uno muy especial, que se podían venir a vacunar aquí, y eso era importante para poder entrar. Así es. Aquí lo que sí quiero comentar es lo siguiente, que cuando viene la pandemia, pues fue un balde de agua helado. Lo primero que hizo el presidente es cita al gabinete y da tranquilidad al gabinete. Nosotros tuvimos que posponer el tianguis que se tenía ya listo en Mérida, Yucatán. Pero entonces el presidente en forma muy ecuánime dice, a ver, Hacienda, no quiero endeudamiento, como siempre, cada vez que había endeudamiento era el 2%, 3% del PIB, endeudamiento, y solamente se beneficiaba a los de arriba. Gentes de la cúpula exigían endeudamiento para que nos salven. Aquí no hubo endeudamiento. Al de Comunicaciones y Transportes le ordena no restricción de vuelos internacionales. Al canciller le ordena coordinarse con la Secretaría de Salud para hacer el apartado de las 5 farmacéuticas para tener las vacunas. Cuando aquí en México el adulto mayor tenía 2 vacunas, países europeos no tenían ni la primera. A mí me da la orden de hacer los protocolos biosanitarios del sector turístico, coordinándonos con los lineamientos de la Secretaría de Salud. Fuimos el primer país de América Latina en sacar los protocolos. Pero también no cancelamos el tianguis turístico. Fuimos el único país del mundo en innovar con nuestro tianguis digital, con la presencia sorpresiva de 61 naciones. Y hicimos algunos videos para motivar en forma subliminal diciendo, estamos preparados, ven a conocernos, ven con nosotros, y pues el resultado fue inminente. En el 2020, por default, en forma coyuntural, tampoco lo voy a exagerar, nos fuimos a la tercera posición, abajo de Francia e Italia. Ya en el 2021 rebasamos a Italia. El resultado fue impresionante. La Organización Mundial de Turismo, al término del año 21, da a conocer los resultados. El mundo cayó 76%. Las 20 potencias que compiten con México desde la óptica económica tuvieron una contracción del 86%. México fue el país que menos fue golpeado
con menos 47%. Por eso fue el primer país en levantarse. Y por ello, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, vino a México y lo acompañamos allá al Palacio Nacional e hizo un reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber sido el presidente que mejor implementó políticas en materia turística durante la emergencia sanitaria de la pandemia. ¿Qué fue lo que experimentamos en la pospandemia? Un nuevo nicho de mercado que no venía a México. Que no venía a México ni con los 54,000 millones de pesos de presupuesto del 2012 al 18. Que no venía a México con todo y las 22 oficinas del extinto Consejo de Promoción Turística. Y que no venía a México con todo y el aderezo que se le metía de gabinete turístico, turismo, decreto presidencial de prioridad nacional, prioridad, hundiendo el programa más significativo y más antiguo de la administración pública, es decir, como son los Ángeles Verdes. Entonces, a partir de eso hemos estado trabajando y los resultados están a la vista. Señor secretario, yo creo que las misiones de los políticos están muchas veces por encima de los deseos personales. No todo se puede conseguir, pero hay que decirle chapeau. Desde nuestro punto de vista, usted ha hecho un gran trabajo en un momento difícil y de la forma más clara. Cuando somos de fuera del país tenemos una visión diferente también. Le felicitamos por ese esfuerzo que luchar muchas veces con políticas, muchas veces con situaciones sociales y otras muchas con una pandemia que nos ha atacado a todos. Evidentemente les ha tocado un momento difícil del mundo y creo que su labor de secretario demuestra que es un gran profesional que conocía el país y que ha luchado por defender los intereses de la política y los intereses del empresariado. Pero conjugar todo no es fácil, señor secretario. Gracias. Y yo quisiera concluir y decirles que todavía más nocivo que la pandemia nos ha tocado lidiar con un nuevo cártel. El cártel de los ampareros, de los hombres vestidos de negro, quienes se han puesto de acuerdo para pretender, salvo algunas excepciones, dar amparos para ir obstaculizando todos los trabajos que serán favorables para la sociedad mexicana. Cada vez que hacíamos un programa, el Tren Maya, amparos, 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 para evitar que la gente, el pueblo, se dé cuenta de que es un gobierno del cambio y con resultados, porque se han invertido en materia de infraestructura turística lo que nunca se había hecho. A la fecha del día de la semana pasada se han invertido 557,000 millones de pesos en carreteras, trenes, aeropuertos, nueva línea aérea, productos nuevos, etc. Así que a pesar del cártel de los ampareros, nos seguirán haciendo los mandados, terminaremos esta administración con todas las obras concluidas y sobre todo habiendo consolidado la que dejaron anteriores administraciones, a pesar del cártel de los ampareros. Felicidades. Gracias.